Claro que sí. Esta es una película de suspense extremadamente controvertida y muy valorada, y también una de las películas más impactantes que he visto. La trama da giros una y otra vez, dejando atónitos a los espectadores, y el final es a la vez inesperado, y sin embargo tiene sentido. En 1994, una transmisión informativa informó que un profesor llamado David había sido arrestado por violar y asesinar brutalmente a su colega femenina. Han pasado 6 años y el tribunal local finalmente condenó a David a muerte, con la ejecución programada para este viernes, a solo 4 días. El director del periódico miraba con gran interés cuando de repente recibió una llamada de alguien que decía ser el abogado personal de David, solicitando específicamente que la periodista Betsy fuera a entrevistar a David. Las condiciones eran que la entrevista tendría lugar de martes a jueves por la tarde y que el periódico debía pagar $500,000 por la historia. Betsy se preguntó por qué la eligieron y el editor explicó que probablemente se debía a que ella había protegido antes una fuente en un caso de prostitución, cumpliendo 7 días en la cárcel antes que revelar una palabra. Además, porque un reo en el corredor de la muerte aceptaría entrevistas en sus últimos 3 días de vida y exigiría una suma tan enorme. Tenía que haber material explosivo de por medio. Aunque el editor se mostró reacio a pagar los $500,000, sabía que no podía perderse un caso de tal impacto nacional. Así que Betsy y su asistente alquilaron un coche y partieron desde Nueva York rumbo a la prisión para la entrevista. En el camino discutieron el presunto crimen de David, señalando que se habían encontrado huellas dactilares en la escena y que su ADN estaba en el cuerpo de la víctima. En todos los sentidos, David era un asesino condenado. Sin embargo, resultaba desconcertante porque David era extremadamente inteligente. Había recibido una beca en Harvard y era profesor de filosofía en la Universidad de Austin. ¿Cómo podía una élite social cometer un error tan burdo, perpetrando una violación y un asesinato y destruyendo su futuro? Mientras debatían, el coche se averió de repente, obligándolos a detenerse para inspección. Mientras el asistente iba al baño, un misterioso vaquero se acercó, y Betsy, sintiéndose incómoda, llamó rápido a su asistente para que volviera. Quizá el vaquero percibió algo porque arrancó su coche y se marchó. A la mañana siguiente, Betsy y su asistente viajaron 2.700 millas, donde David estaba encarcelado. Pasaron por fuerte seguridad y el alcaide los escoltó hasta la zona de alta seguridad del corredor de la muerte. Betsy vio las miradas lascivas de los reclusos y supuso que David podría ser similar, pero cuando lo vio por primera vez, no parecía un violador ni un asesino. Betsy preguntó directamente por qué la había elegido. David explicó que su ética profesional era bien conocida, lo que la convertía en la elección obvia. Luego mencionó que su ejecución era ese viernes y que quería a alguien que registrara y reconstruyera la historia de su caso. Así comenzó una historia trágica y absorbente. Hace 6 años, David era todavía profesor en la Universidad de Austin, dando clases de filosofía muy animadas que siempre estaban llenas y eran estimulantes. En una clase dijo que para juzgar a una persona no debía mirarse cuánto deseo había satisfecho, sino si entendía el sacrificio propio y respetaba la vida de los demás. Después de clase, una estudiante se le acercó diciendo que haría cualquier cosa por una buena nota. Frente a esa insinuación sexual tan directa, David mantuvo sus límites y se alejó con calma. Aquella noche, en una fiesta de la facultad, supo por colegas que la estudiante había sido expulsada. En ese momento, David sabía que su esposa viajaba a menudo a España, pero en realidad él mantenía un romance con una mujer española. Perdía su habitual compostura, contó chistes verdes y se emborrachó en la fiesta. Cuando fue al baño, apareció la estudiante, profesando admiración y alegando que su petición anterior solo buscaba llamar la atención. Quizá por el alcohol, David rasgó su ropa y dejó marcas de mordiscos en su cuerpo. A la mañana siguiente, David, con aspecto demacrado, se reunió con su amiga Cons, quien más tarde sería la colega que sería acusada de asesinarlo. Ambas eran activistas contra la pena de muerte y discutían a menudo su causa. Ese día, David tenía programado debatir en vivo con el gobernador de Texas sobre si la pena de muerte debía abolirse. Khan le había preparado materiales extensos. Al inicio, David se mostró sereno, acorralando al gobernador con argumentos, pero gradualmente cayó en una trampa. Cons, decepcionada, comprendió que habían perdido el debate. Como era de esperar, el gobernador contraargumentó y dijo que si David nombraba, aunque fuera un reo condenado erróneamente, él presentaría de inmediato una propuesta para abolir la pena de muerte. David quedó sin palabras. No tenía pruebas para refutar eso. Lo que pudo haber sido un momento decisivo para su causa se tornó en desastre por la impulsividad y arrogancia de David. Mientras intentaba explicarse a Cons, 2 policías bloquearon el paso y lo arrestaron por la supuesta violación. Resultó que el incidente de la noche anterior era venganza de la estudiante. Ella dejó deliberadamente rastros en sí misma y lo acusó falsamente. Sin embargo, antes de que el asunto escalara más, ella retiró los cargos y desapareció. En ese punto, el funcionario de la prisión dijo que el tiempo de visita había terminado, y Betsy finalizó la primera entrevista.
Al irse, David le dijo que la estudiante después le envió una postal confesando, indicando que la supuesta violación había sido fabricada. Betsy se preguntó por qué David compartió ese recuerdo. ¿Podría la posterior acusación de asesinato también ser una falsa imputación? Cuando arrancaron el coche para marcharse, el misterioso vaquero apareció otra vez. ¿Quién era y por qué seguía a Betsy? A la mañana siguiente, una lluvia intensa cubrió la autopista de Texas, proyectando una sombra oscura sobre un caso ya sombrío. Con pocas horas antes de la entrevista, Betsy decidió visitar primero la escena del crimen. Era la casa de la víctima, Cons, que se había convertido en una especie de atracción turística menor. La encargada dijo que visitar la escena costaba $20 y que si alguien quería recrear el crimen como la víctima, costaba un adicional de $50. Cons había sido encontrada muerta en la cocina, desnuda en el suelo. Por la escena, el método del asesino había sido extremadamente brutal. Primero esposó a Cons con las manos a la espalda, luego la obligó a tragar la llave, le cubrió la cabeza con una bolsa de plástico y finalmente provocó la muerte por asfixia. Betsy notó un trípode cerca, lo que sugería que el crimen podría haber sido grabado. Extrañamente, la policía nunca encontró cinta cerca del fregadero. Había guantes de goma usados para lavar platos que la policía consideró herramientas del crimen. Pero curiosamente, mientras el asesino supuestamente usó guantes, las huellas dactilares de David se encontraron en la bolsa de plástico. Betsy y su asistente se quedaron boquiabiertos. Ese David era o bien extremadamente retorcido o estaba siendo incriminado. Tras dejar la escena del crimen, almorzaron en un restaurante, ambos intranquilos por las extrañas circunstancias de la muerte de Cons. De repente, el misterioso vaquero apareció de nuevo. Parecía atento, se detuvo un momento y se fue otra vez. Betsy entonces comenzó la segunda entrevista, según lo programado. Al enterarse de que Betsy había visitado la escena, David introdujo el concepto del comienzo de la tortura de la libertad. La forma en que murió Cons, explicó, reflejaba un método de interrogatorio policial, obligar a un prisionero a tragar esposas y llaves y someterle a asfixia simulada. Saber que la llave de la libertad estaba dentro de ellos duplicaba su desesperación, aplastando su voluntad. David añadió que había enseñado ese concepto en clase, así que incluso si fuera culpable, nunca lo habría hecho de ese modo, y ciertamente no habría dejado huellas dactilares. Todo indicaba que alguien lo estaba incriminando. Además, el trípode en la escena sugería que el asesino grabó el crimen intencionadamente, dejando la evidencia para implicar que la clave de su libertad estaba escondida en otro lugar. Betsy empezó a juntar piezas, pero no tomó las palabras de David al pie de la letra. A medida que él continuaba su relato, el caso, que parecía claro, se volvió turbio. Hace 6 años, tras ser falsamente acusado, la vida y la carrera de David quedaron devastadas. Aunque la estudiante había retirado los cargos, todos lo consideraban un violador, suponiendo que ella solo se retractó por miedo a la autoridad. Su esposa aprovechó la oportunidad para pedir el divorcio y llevarse a su hijo a vivir a España, vendiendo su casa en Estados Unidos para repartirse los bienes. Su hijo dejó a David su juguete favorito, lo que le rompió el corazón. Al mismo tiempo, David recibió una notificación de despido de la universidad, confirmando el juicio público. De la noche a la mañana, un profesor respetado se convirtió en un criminal vilipendiado. Desesperado por recuperarlo, buscó un nuevo trabajo docente, pero ninguna escuela lo contrató. Determinado a recuperar a su hijo, David comprendió que necesitaba un propósito para sobrevivir. Llamó repetidamente a su esposa, pero ella lo ignoró. Su abogado advirtió que recuperar la custodia era improbable. En su estado arruinado, se le consideraba incapaz. Para reconstruir su vida, David se unió a un grupo de apoyo contra el alcohol y aceptó un trabajo humilde. Cuando volvió a encontrarse con Cons, ella se mostró genuinamente feliz por su transformación. David supuso que la organización abolicionista le apoyaría, pero no fue así. Cons recibió una llamada del grupo diciendo que David ya no podía participar, llamándolo indigno de la causa. Esas palabras lo hirieron, demostrando que por mucho que se esforzara, la realidad lo había vencido. Esa noche intentó llamar a su hijo, pero su esposa arrebató el teléfono y colgó. Perder a su hijo lo destrozó por completo. Al día siguiente fue a casa de Cons en busca de consuelo, pero ella se desplomó. Llevada al hospital, David supo que tenía cáncer avanzado, lo que profundizó su desesperación. Conmovida por la historia, Betsy empezó a creer en la inocencia de David. Dada su estrecha relación, él no tenía motivos para hacer daño a Cons. Sin embargo, al volver al hotel con dinero en efectivo, Betsy encontró su habitación abierta. Reuniendo valor, entró y vio una cinta de vídeo colgando del techo etiquetada para ella. Al darse cuenta de que probablemente estaba relacionada con el caso, la reprodujo nerviosa. Tal como esperaba, mostraba la muerte de Cons, tendida en el suelo, manos esposadas a la espalda, una bolsa de plástico sellada sobre la cabeza, luchando antes de asfixiarse. Betsy había imaginado esa escena, pero verla seguía siendo impactante. No podía concebir el sufrimiento de Cons, pero comprendía el horror de la muerte. También empezó a sospechar que David no era el asesino real. David y Cons trabajaban por abolir la pena de muerte. Quizás el verdadero culpable se oponía a ellos, mató a Cons y culpó a David. Pero si la cinta provenía del asesino, ¿por qué la liberar ahora?
Tras el desayuno, Betsy decidió primero entregar el dinero al abogado de David y luego realizar la entrevista final. En ese momento, el misterioso vaquero apareció otra vez. Su torpe intento de seguirlos era evidente. El asistente trató de anotar su matrícula, pero el vaquero dobló una esquina y desapareció. El asistente le dijo a Betsy que un abogado destacado había ofrecido defender a David gratis, pero David había elegido a su abogado actual. Peor aún, el abogado era incompetente. Lo que pudo haber sido una reducción de la pena en el juicio inicial, terminó siendo la pena de muerte por su mala defensa. En el despacho del abogado, Betsy entregó los $500,000 y le habló de la cinta. El abogado respondió que la cinta no podía utilizarse como prueba, porque claramente era solo un fragmento y no se veía la cara, por lo que no se podía verificar su autenticidad. Betsy se sintió decepcionada con la esperanza de que pudiera ayudar a cambiar el rumbo del caso. Al salir de la oficina, volvió a la prisión para la entrevista final, pero en la primera planta notó al misterioso vaquero. Sospechando que podía estar vinculado al abogado, salió corriendo para decírselo a su asistente, que decidió seguir al vaquero mientras ella tomaba un taxi de vuelta. Tras una frenética persecución, el asistente no logró alcanzarlo, pero consiguió grabar la matrícula. Mientras tanto, Betsy tenía su última conversación con David. Al mencionar al vaquero, David adivinó de inmediato quién era. El vaquero era en realidad parte del grupo abolicionista, pero era extremo y obsesivo, con un profundo afecto por Cons. Betsy de pronto comprendió. ¿Podría el vaquero ser el verdadero asesino? David no respondió, pero prosiguió su relato. Tras enterarse del cáncer de Cons, David cayó en la desesperación, bebiendo a diario y descuidando todo, consumido por pensamientos sobre su hijo. Cons, en cambio, continuó con sus objetivos a pesar de los reveses. Tras repetidos fracasos, sin embargo, nunca había salvado a un solo reo del corredor de la muerte, y su salud se deterioró. Una noche, en un momento bajo, le confesó a David que se acercaba el final y lamentaba todo lo no hecho. Al ver a su amiga de toda la vida sufriendo, David prometió quedarse a su lado hasta el final. Aquella noche compartieron un momento íntimo como amantes, aferrándose el uno al otro y expresando sus frustraciones. A la mañana siguiente, el vaquero tocó la puerta de Cons, y fue entonces cuando ella fue asesinada. David, sin saberlo, volvió a su antigua casa, aferrándose al juguete de su hijo y recordando. Poco después, los nuevos dueños salieron a desalojarlo. Aquella noche pasó la noche acurrucado en su coche, solo para ser arrestado más tarde por el asesinato de Cons. Betsy había escuchado finalmente toda la historia de David, y estaba convencida de que el vaquero era el verdadero asesino. Analizando su motivo, parecía que los celos hacia David lo habían impulsado. La espantosa cinta había sido probablemente enviada deliberadamente, y encontrar el vídeo completo podría exonerar a David. Betsy se quejó de que David no había buscado ayuda antes, pero él dijo que su verdadero objetivo no era limpiar su nombre, era que Betsy registrara su historia. No le importaba sobrevivir, solo quería a su hijo para que no lo viera como un mal hombre. Al ver a David irse, Betsy se sintió abrumada, pero supo que debía reunir pruebas. Al darse cuenta de que la ejecución de David era inminente, entró en pánico. Esa noche estudió los expedientes del caso y revisó la cinta una y otra vez, pero no encontró una pista decisiva. A la mañana siguiente, somnolienta, tomó una toalla y de pronto comprendió el punto clave. Despertó a su asistente y los tres corrieron a la casa de Cons para reconstruir la muerte. Betsy había notado en la cinta que al inicio el pie de Cons se movía, lo que mostraba que estaba consciente, pero que no empezó a luchar hasta unos 15 segundos después. Claramente, si la hubieran forzado a morir, habría luchado desde el principio. Para probarlo, Betsy experimentó consigo misma, poniéndose una bolsa de plástico sobre la cabeza y sellándose la boca. 15 segundos después, casi se asfixia. Su experimento reveló la verdad. Los guantes en la escena habían sido usados, pero colocados con orden, un hábito típico de ama de casa. Si otra persona los hubiera usado, los habría dejado descuidados, como una toalla en un hotel. El hecho de esposar y hacer tragar la llave aseguraba que el instinto de conservación no interfiera, mientras que la bolsa de plástico garantizaba la muerte. El suicidio de Cons estaba motivado por su dedicación a abolir la pena de muerte. Frente al cáncer terminal, decidió usar su tiempo restante para lograr sus metas pendientes. El asistente preguntó por qué la habría incriminado si pensaba suicidarse, y Betsy explicó que era el mejor plan. Grabar la verdad significaría que tras la ejecución de David, la grabación revelaría la historia real, amplificando la causa abolicionista. El gobernador de Texas había dicho que demostrar incluso un condenado erróneamente podría impulsar la abolición de la pena de muerte. La persona que ayudó a Cons fue el vaquero obsesivo cuya acción extrema, aunque efectiva, convirtió a David en chivo expiatorio. Betsy comprendió que la cinta completa debía estar con el vaquero y comenzó a trazar un plan. Eran las 4:50 de la tarde. Con poco más de una hora hasta la ejecución de David, necesitaba la grabación restante para salvarlo. Habiendo sentido ella misma el miedo a la muerte, no podía permitir que un hombre inocente muriera. Usando la matrícula, el asistente localizó la dirección del vaquero e inició un plan de distracción.
El asistente llamó para traer al vaquero fuera, y una vez que salió, Betsy se coló en su casa a registrar. Como esperaba, encontró la cinta completa. El vídeo confirmó sus deducciones. Cons actuó sola y después de que se asfixiara, el vaquero apareció en cuadro y apagó la cámara. Al verla, Betsy se desplomó en lágrimas, de nuevo conmocionada por la muerte de Cons, mientras se apresuraban a marchar. El vaquero observaba con calma desde las sombras. Con solo 8 minutos hasta la ejecución, Betsy tuvo que entregar la evidencia de inmediato. Indicó a su asistente que avisara a todo el mundo por teléfono mientras ella conducía a la prisión, pero inesperadamente el coche de alquiler se averió a medio camino. Desesperada, Betsy no tuvo otra opción que correr hacia la prisión a pie. Al mismo tiempo, el patio de ejecuciones en la prisión bullía de actividad, repleto de periodistas y espectadores. Antes de su último paseo, David tomó su última comida, 2 pancakes y un chocolate, el desayuno que una vez le había prometido a su hijo, ahora presentado en esta forma trágica. Nadie sabía que pensaba en su niño, nadie podía sentir su impotencia y dolor. Cuando Betsy llegó, agotada por la carrera desesperada, David ya había recibido la inyección letal y había sido ejecutado. Aunque David estaba muerto, su historia no terminó allí. Betsy inmediatamente hizo pública la cinta y la verdad encendió a la nación. La sorprendente revelación se difundió como un reguero de pólvora por los principales medios. Todos supieron ahora que Cons se había suicidado y que David había sido acusado injustamente. De la noche a la mañana surgió un movimiento nacional para abolir la pena de muerte, cumpliendo indirectamente el objetivo final de Cons con la muerte de David. Mientras tanto, un secreto oculto se fue desvelando. La policía registró la residencia del vaquero por sospecha de complicidad, pero no lo encontró. El vaquero había tomado los $500,000 del abogado de David y volado silenciosamente a España. ¿Qué papel había desempeñado realmente en el caso? Existía otra capa oculta en esta historia. El vaquero llegó a un apartamento en España y dejó los $500,000 en la puerta. Cuando la puerta se abrió, una mujer se sorprendió. Era la ex esposa de David. Ella le entregó el abrigo de David a su amante y abrió la caja para encontrar $500,000 y una postal de la estudiante disculpándose. Solo entonces comprendió que David había sido inocente todo el tiempo. Entretanto, en la redacción, Betsy recibió un paquete que contenía un juguete y una carta. La nota explicaba que el juguete ocultaba una llave de la libertad. Al instante, Betsy recordó las palabras de David y, no sorprendentemente, descubrió una caja de cintas de vídeo en su interior. Se encerró en una habitación y empezó a verlas. Tras la marcha del vaquero en la cinta apareció otro hombre, una figura tan familiar que Betsy no se atrevió a adivinar. Sin embargo, la realidad se volvió más clara y más cruel. Se vio a David tocando la cabeza de Cons, dejando sus huellas dactilares. Resultó que el propio David había orquestado todo el acontecimiento. Había sacrificado voluntariamente su vida usando su muerte para cumplir el sueño de Cons y dar cierre a su propia breve y trágica existencia.